Bueno, primero quiero contarles que esta es nuestra anteúltima charla de un ciclo que va a contar en su totalidad con 16 charlas o 16 conferencias. Hoy vamos a tener una charla vinculada al derecho animal, un derecho de presente y de futuro, basados en el caso Sandra. El caso Sandra es una orangutana que se judicializó su situación de cautiverio y en la cual intervino el juzgado número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo contencioso administrativo, liderado por que lo tiene a su cargo la jueza, la doctora Elena Liberatori, y todo su equipo. Y hoy tenemos el placer, el orgullo, el honor de estar terminando nuestro ciclo. No es la última conferencia, es la anteúltima, pero con un equipo muy calificado que lidera la doctora Elena Liberatori, y voy a hacer gala de la lectura, si me lo permiten. Me quedan fenómenos los anteojos, por eso los uso. No vayan a pensar que los necesito. Eh, Diego, esperame un segundo. El equipo de la doctora está integrado por la antropóloga Lucía Guaymas, la doctora Noelia Villarino y María José Fernández, y Juan Martín Miraldo, que va a coordinar todo lo que tenga que ver con lo técnico. Vamos a tener hoy también un moderador, que también para mí es un verdadero placer, el amigo, y no por ser amigo deja de ser brillante, el doctor Ricardo Ferrari. Él es el titular de bienestar animal de la UBA, es biólogo y va a actuar de moderador. El mecanismo va a ser el siguiente: todos aquellos que tengan preguntas se las van a hacer a Diego Graif a través del chat, y Ricardo Ferrari, como moderador, va a poder tener la posibilidad de hacer aquellas preguntas que el público o que los participantes no le hayan podido hacer. Pero el control de cómo va a ser la secuencia de la charla lo va a tener el equipo de la doctora Elena Liberatori, que creo que va a cerrar esta charla. Les doy la bienvenida a todos. Protenencia es el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, que en el 2011 tuve el honor que me confiara Cristina Fernández de Kirchner para crear y llevar adelante, y dejé de estar a cargo en el 2015 y volví a estar a cargo a mediados de este año. Nos pareció pertinente en época de pandemia poder aprovechar nuestros recursos. La plataforma Telesalud era una plataforma no explotada en el ámbito veterinario, y esto es lo que hemos hecho durante este 2020, año complejo, difícil para las actividades presenciales, pero estamos orgullosos de que en total más de 3.000 médicos veterinarios y otros profesionales y hasta de distintas disciplinas hayan participado en nuestros eventos. Los dejo entonces en compañía de la jueza Elena Liberatori y su equipo. Decidan ustedes quién comienza entonces con la disertación en función del equipo y de lo planificado. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, doctor Romero. Mi nombre es Juan Martín Miraldo. Como usted bien dijo, soy integrante del equipo de la doctora Liberatori. Mi rol en el día de la fecha básicamente es darles una introducción a cuál es, digamos, el plan a seguir. Esta charla de desafíos del derecho animal a partir de actuales y futuros a partir del caso Sandra, se integra en 4 ejes temáticos, uno a cargo de cada miembro del equipo de la doctora. El primer eje temático, que es quizá el basamento de todo, es el desafío legal, es irnos a las leyes, a lo que dice, a lo que fue el expediente, a lo que dice el fallo, y analizarlo en el marco de las leyes vigentes, en la normativa del Código Civil y la ley de la ley 14.346. Después pasamos a los desafíos prácticos. En el devenir de esta causa se pueden imaginar que pasaron un montón de cosas. Entonces, a lo largo de todo lo que fue el expediente, este primer eje, perdón, está a cargo de la doctora María José Fernández. El segundo eje a cargo de la doctora Villarino, que es quien tiene a cargo la secretaría que entiende la causa de Sandra.
y nos va a contar sobre el desafío práctico que fue en el devenir de la causa. Y después vamos a pasar hacia la antropóloga Lucía Guaymas, que nos va a dar una mirada una antropológica sobre el tema del caso Sandra, que es una dimensión que introduce muy novedosa en un fallo jurídico, en un fallo judicial, presenta un desafío que ya es de carácter interdisciplinario. Y después pasamos a la doctora Liberatori, que nos va a dar una disertación acerca de los desafíos del futuro pospandemia en cuanto al derecho animal y al derecho de la naturaleza. Así que, sin más, voy a pasar a compartir pantalla, así tienen todos a la vista la presentación, que ahora la deberían estar viendo en pantalla. Bien, Bueno, y pasamos al desafío legal con la doctora Fernández. muchas gracias, Poli. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y hoy vamos a hablar del caso de la orangutana Sandra. Me toca a mí hacer un análisis desde el punto de vista legal del caso, pero antes que nada me gustaría compartirles algunos datos sobre la vida de Sandra. Ella nació el 14 de febrero de 1986 en el zoológico de Rostock, en Alemania. En septiembre de 1995, con 9 años, fue vendida al zoológico de Buenos Aires. Allí se encontró con un compañero temporal con quien engendró a Yeivira, una hembra. Dicen que Sandra no quiso a su cría y de Yeivira se perdió la pista. Sandra permaneció sola y fue el único animal de su especie en la Argentina. La causa de Sandra se inicia en el año 2015 y para tener un contexto del momento histórico en el cual nos encontrábamos, a nivel nacional la presidenta Cristina de Kirchner abría sus últimas sesiones legislativas, pero con mucho respaldo, había elecciones a fin de año a nivel nacional y a nivel local también a mediados de año se elegía al jefe de gabinete. También durante el año a nivel ambiental hubieron muchos incendios forestales, inundaciones. Bueno, entonces en este contexto histórico se inicia un amparo, que es una causa que por sus características es una acción rápida y expedita debido a la calidad de los hechos en juego. Este amparo fue presentado por los miembros de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, AFADA, y el doctor Andrés Gil Domínguez, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el jardín zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, hoy transformado en ecoparque. Los argumentos eran que ellos entendían que se estaba conculcando y violando el derecho a la libertad y el derecho a no ser considerada un objeto o cosa susceptible de propiedad, y también el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico de la orangutana Sandra. Entonces, el 21 de octubre de 2015, la doctora Liberatori emite su sentencia en el marco de este amparo y resuelve hacer lugar a la acción de amparo promovida por los actores. Así, reconoce a la orangutana Sandra como un sujeto de derecho conforme lo dispuesto por la Ley 14.346 y el Código Civil y Comercial de la Nación. También dispone que los expertos amicus curiae del expediente elaboren un informe resolviendo qué medidas iba a adoptar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la orangutana Sandra y dicho informe iba a ser vinculante. También dispone que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería garantizar a Sandra las condiciones adecuadas de hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas. Lo primero, digamos, el fallo posee dos líneas argumentales principales desde el punto de vista legal. Lo primero que hace es dilucidar si la orangutana Sandra posee derechos y si ello implica reconocer el carácter de sujeto de derecho no humano. Y lo segundo fue ver si correspondía proceder a su liberación o a su traslado y si ello resultaba posible atendiendo las particularidades del caso. Entonces el primer desafío, que era decidir si Sandra se trataba de un sujeto de derecho o un mero objeto, algo que para el sentido común puede parecer muy obvio, pero que en el ámbito legal tuvo un análisis para ver dentro de qué categoría se la consideraba. Así se tomó en cuenta un fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal del 18 de diciembre de 2014. Dicha sentencia, a pesar de carecer de una fundamentación jurídica exhaustiva, remitía a dos trabajos doctrinarios del doctor Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, para justificar la aplicación de una interpretación jurídica dinámica y no estática de la ley, por lo cual le reconoce al animal el carácter de sujeto de derechos. Entonces la jueza Liberatori concluye en el expediente que Sandra es una persona no humana y por ende sujeto de derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas.
Para decidir de la forma se basó en dos antecedentes legales nacionales. Primero, lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 14.346, que establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. La sentencia destaca la palabra víctima, que es utilizada en el artículo en relación a los malos tratos que un animal puede serle infligido a través de las personas humanas, y el destinatario de la pena prevista también es un ser humano. También destaca la correlativa tutela legal a ser ejercida en los tribunales frente a esta situación de maltrato del animal o de la persona no humana. Entonces, la sentencia va a tomar el término persona no humana, siguiendo a Valerio Pócar en su obra Los animales no humanos, por una sociología de los derechos, de enero de 2013. Otra cuestión que se toma en cuenta es que la ley 14.346 no distingue entre animales domésticos o de cautiverio, como en el caso del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, donde en ese momento se alojaba Sandra. Entonces, la primera conclusión del fallo es que en el caso particular cabe la plena aplicación de esta ley. Por otra parte, la sentencia se basa en lo establecido en el artículo 10 del Código Civil, en cuanto la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y ello sucede cuando se contrarían los fines del ordenamiento jurídico o se exceden los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres, y le impone al juez la obligación de ordenar lo necesario para evitar los efectos de este ejercicio abusivo o situación jurídica abusiva. Entonces, en base a la interpretación de estas normas nacionales, Sandra es considerada persona no humana. Pero, según esta categorización, ¿de qué derechos es titular? En este sentido, la sentencia aclara que no debe hacerse una afirmación apresurada y descontextualizada de que Sandra entonces es titular de todos los derechos de las personas humanas, sino que de lo que aquí se trata es de reconocerle a Sandra sus propios derechos, como parte de la obligación del respeto a la vida y a su dignidad de ser sintiente. Este término de su definición fue tomado por la novedosa categorización que había introducido la reforma en enero de 2015 del Código Civil en Francia. El reconocimiento jurídico de Sandra como persona no humana incorpora una categorización que no cambia la existente en nuestro Código Civil entre bienes y personas. La sentencia sostiene que los derechos a la vida y a la dignidad con relación a las personas humanas no impiden que analógicamente sean extendidos a Sandra cuando ella inviste la condición de ser sintiente. Y esto se compatibiliza perfectamente con nuestro Código Civil. En cuanto al segundo eje de la sentencia, ello es la delimitación de las consecuencias prácticas que traía aparejado declarar a Sandra como sujeto titular de derechos, allí se toman en cuenta los informes de los expertos internacionales en cuanto a las características físicas y psíquicas y capacidades cognitivas de los orangutanes, ya que son seres sintientes, pensantes, inteligentes, genéticamente similar a los seres humanos, son seres tridimensionales, por lo cual ser privado de su libertad le causa sufrimiento. Y junto con las disposiciones legales ya mencionadas, concluye la sentencia que Sandra tiene derecho a gozar de la mayor calidad posible de vida en su situación particular e individual. Y con ello se debe tender a evitar cualquier tipo de sufrimiento que le sea generado por la injerencia del hombre a su vida. En cuanto a las mejores condiciones que Sandra necesita iba a necesitar para encontrar su bienestar como individuo sintiente, la doctora Villarino se va a referir más adelante en la ponencia de ella. A modo de conclusión, lo que sí podemos decir es que el fallo sienta un precedente radical en la jurisprudencia argentina, que hasta ahora considera a los animales como cosas. Se le quita entonces a la orangutana la calidad de objeto para tener derechos similares a los humanos. En la práctica se pone fin al tratamiento de los animales como una cosa mueble, para ubicarlos en la categoría de persona no humana. Fija el antecedente de que los animales, como seres sintientes, deben poder gozar de algunos de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la vida y a la libertad, y a no sufrir padecimientos, es decir, la protección de sus intereses básicos. Lamentamos que la reforma del Código Civil argentino no se incluyeran estas modificaciones tendientes a considerar a los animales como sujetos humanos de derecho.
Para finalizar, me gustaría contarles que, al igual que el fallo de Sandra, las nuevas teorías sobre derecho animal se basan en la idea de que los animales poseen derechos inviolables. Y esto va más allá de lo que normalmente se entiende por derecho de los animales. La idea de un derecho inviolable implica que los intereses más básicos de algún individuo no pueden ser sacrificados en aras del mayor bien de los demás. Entonces, si está mal matar a un ser humano para sacarle sus órganos para salvar a 5 personas más, también lo estaría matar a una ardilla, un mandril o un tiburón, ya que esto es una violación a sus derechos básicos a la vida, tanto como lo es matar a un ser humano. El desafío, sin embargo, de este pensamiento es la dificultad de convencer a los otros de reconocer a los animales como seres vulnerables con posesión de una vida que es preciosa para ellos mismos. Entonces, en el libro Tras el rastro animal se habla de convertirnos en este camino en verdaderos diplomáticos con los animales. Y ello supone el hecho de una transformación en la manera de pensar, de leer signos y de establecer un acuerdo de hábitos e intencionalidades. Quizás en este camino se podría tomar como guía la relación de algunos pueblos originarios que mantienen con los animales salvajes que los rodean cotidianamente. Para cerrar, me gustaría señalar que, como sostiene Morisot, esta actitud para coexistir no es un voto piadoso ni una concordia natural, sino que requiere toda nuestra inteligencia para componer hábitats compartidos y poner en práctica comportamientos diplomáticos capaces de minimizar los riesgos para los humanos, minimizarlos sin tener que llegar a una erradicación generalizada de los otros para supuestamente pacificar la Tierra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Noelia, yo soy la secretaria que estuvo a cargo del trámite cotidiano del expediente bajo la dirección de la doctora Liberatori. Les voy a contar un poco otra faceta de la causa. Les voy a contar algunos desafíos prácticos del caso Sandra, aspectos del trámite que pasan desapercibidos, pero que fueron determinantes y que nos tomaron por sorpresa y debimos resolver sobre la marcha, como suele suceder en casos tan particulares como este. El primer desafío, del cual no fuimos conscientes en un primer momento, sino durante el trámite de la causa, fue la dificultad para encontrar personas con expertise o experiencia en orangutanes. Lógicamente en Argentina, un país donde solo había un orangután y no debía haber ninguno, no había muchos profesionales con experiencia que pudiese respaldar su evaluación sobre la situación de Sandra y orientar al tribunal, auxiliarlo, que es lo que esperamos habitualmente de los peritos o los amicus curia o amigos del tribunal. Las personas que tenían experiencia práctica eran aquellas que estaban en contacto con Sandra, es decir, quienes se desempeñaban en el ex zoológico de Buenos Aires, o dicho de otro modo, dependiente de uno de los demandados de la causa, porque originalmente en la causa estaba demandado el gobierno y el ex zoológico. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos contar con estas personas como terceros objetivos para que nos orienten, no porque no lo quisieran o no estuvieran comprometidos, sino porque al ser dependientes de una de las partes podían quedar sometidos a algún tipo de presión por parte de su empleador. Tuvimos que descartarlos. Y así se presenta una propuesta de la parte actora para entrevistar a 3 expertos, espero que el doctor Ferrari me deje usar la palabra, que se encontraban fuera del país y que contaban con conocimientos profundos y amplia experiencia en el tema. Ellos eran Gary Shapiro, John Thompson y Leif Cooks. La particularidad es que uno de ellos vivía en Estados Unidos, otro en Canadá y otro en Australia, y esta circunstancia geográfica generaba otras dificultades. En primer lugar, la dificultad económica del traslado de los profesionales de sus puntos de residencia a la Argentina, afrontarla, digamos. El segundo, la coordinación entre sus agendas y el trámite del expediente, que era imposible. Y por último, la cuestión idiomática. Así surgió una propuesta excéntrica allá por 2015, cuando nadie estaba familiarizado con estas reuniones online, y menos aún en un trámite judicial, de hacer entrevistas vía Skype, lo que en aquel momento era impensado.
Y bueno, el tribunal lo aceptó, la doctora Liberatori lo aceptó, y para poder implementarlo tuvo que pedir al Consejo de la Magistratura que se instale la herramienta, porque no la teníamos en las computadoras del tribunal, no se usaba. Esto afortunadamente se pudo cumplir rápidamente, permitiendo estas entrevistas que fueron tan enriquecedoras y únicas que las podamos haber llevado a cabo. Además, tuvimos que convocar a una traductora pública para darle certeza al diálogo que se iba a llevar adelante y que además fuera intérprete, para que no se perdiera el dinamismo de las preguntas y las respuestas entre todos los asistentes. La verdad es que no tenemos registro de que haya habido antes de este caso entrevistas de este tipo online, y si bien no estamos seguros, a nosotros nos gusta pensar que fuimos los primeros. Bueno, para poder compatibilizar, digamos, esta innovación con el Código Procesal, se tomaron algunas medidas en el expediente. Se pidieron los currículums de estas personas que se iban a entrevistar, con todos los detalles, se agregaron con anticipación para que las partes los puedan revisar y saber quiénes iban a ser las personas entrevistadas, se coordinaron los días y horarios de las reuniones por la diferencia horaria, fueron todos, uno a las 8, otro a las 12, siempre de la mañana, ¿no? Se invitó a los demandados a asistir también, y se los invitó a ser acompañados por expertos de parte para poder generar preguntas o entender los diálogos que se iban a dar. Pero bueno, el gobierno se opuso a la celebración de estas audiencias, y a pesar de que el tribunal las llevó adelante, nunca se presentó. Todas estas reuniones fueron videofilmadas y después se agregaron a la causa. Y hay que destacar que esta decisión que se tomó en el expediente para poder saltar estos obstáculos que teníamos, fue un evento tecnológico y un paso innovador para un trámite judicial. Y ahora voy a retomar una cosita que dijo María José, un punto muy importante de la sentencia de la doctora Liberatori. Disponía que el gobierno debía garantizar a Sandra el mayor bienestar posible. Este concepto que, como decía María José, desde el sentido común parece tan sencillo, no lo es para nada. Poder dotar de contenido concreto a esta expresión fue muy difícil, porque la lectura que hacía cada uno de los involucrados en el expediente era completamente diferente. Para unos la mejor opción era un santuario en Brasil, Sorocaba, para otros Curitiba, también en Brasil, para otros Rheinfeldt en España, y para otros el Center for Good Tapes en Estados Unidos, que es donde finalmente Sandra fue y se encuentra en la actualidad. Frente a esta dificultad, se desarrolló con la colaboración de los profesionales técnicos, en este caso fueron el doctor Ferrari y el doctor Giudice, una serie de estándares o parámetros basados en protocolos internacionales, para poder realizar una comparación objetiva entre todos los destinos propuestos. Así, los profesionales que nombré hicieron una lista de ítems que permitían comparar las condiciones que cada lugar postulado ofrecía y determinar cuál era finalmente el más adecuado para Sandra. Entonces, cada postulante debía completar el formulario que se había elaborado con carácter de declaración jurada, haciendo el detalle de las condiciones de cada lugar. Una vez presentados todos los formularios, se iba a hacer una comparación. La realidad es que el único formulario que se presentó y brindó toda la información requerida fue el del Center for Gay Tapes, que además no fue impugnado por ninguno de los involucrados, ni siquiera por aquellos que sostenían otros destinos. La segunda parte del concepto de mayor bienestar posible se relaciona directamente con una cuestión que para mí fue sorpresiva. Toda evaluación que se fuera a realizar se refería a Sandra como individuo, no solo como orangutana, sino como no solo como una orangutana, sino como la orangutana Sandra con sus características particulares. Y por supuesto que es una orangutana, pero es más que eso, es esa orangutana con necesidades propias y otras después típicas de la especie, pero también las propias. Entonces hubo que determinar si Sandra necesitaba otro entorno para lograr ese bienestar tan buscado y decidido en la sentencia de la doctora.
y también había que determinar si podía viajar, porque el viaje y la cuarentena posterior previa a su ingreso al center eran otra cosa. Entonces se tomaron dos medidas. Por un lado, se realizaron los estudios médicos que permitieron conocer en detalle su estado de salud y evaluar si un viaje de estas características era una opción para Sandra. Aquí recibimos la colaboración de la Facultad de Veterinaria de la UBA con un resultado muy exitoso. Sandra podía viajar. Por otro lado, la jueza recurrió nuevamente a los técnicos Ferrari y Giudice, quienes realizaron una extensa observación de Sandra en el ecoparque. Ellos tomaron indicadores de comportamiento, espero decirlo bien, para determinar las necesidades de Sandra. Es decir, observaban cuánto tiempo Sandra estaba con enriquecimientos, cuánto tiempo descansaba, cuánto tiempo dedicaba a alimentarse, y así con cada una de las actividades propias de su especie. Así se pudo determinar que Sandra necesitaba una mejora en su calidad de vida. Entonces el viaje, además de ser posible, valía la pena. En conclusión, en este caso la relevancia de los profesionales técnicos fue determinante, porque la cuestión jurídica, que también fue muy trascendente y a nivel mundial fue trascendente, estaba resuelta. Se resolvió en el mismo año que se presentó el caso, en el 2015. Pero dotar de contenido concreto el concepto mayor bienestar posible para el individuo orangutana Sandra fue mucho más complejo y llevó mucho más tiempo. Y fue posible gracias a la colaboración de los profesionales de otras disciplinas que nos ayudaron a establecer científicamente qué era lo más adecuado y conveniente para Sandra. Parte de esta individualidad, vale hacer un reconocimiento, pudimos conocerla de primera mano a través de uno de nuestros compañeros, Gastón, que, bueno, por encomienda de la doctora Liberatori, visitó a Sandra durante 4 años en el ecoparque, a veces semanalmente y a veces quincenalmente, y logró establecer con ella un vínculo que terminó con un maravilloso intercambio de ramitas a través de una de las pequeñas endijas que Sandra tenía en el recinto del ecoparque. Una de ellas la tiene la doctora Liberatori en su escritorio y otra la tengo yo, como un recuerdo que nos quedó de este caso que nos dejó marcados para siempre. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya interesado y les agradezco a la doctora Liberatori, al doctor Romero y al doctor Ferrari por compartir este panel conmigo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lucía Guaymas, yo soy antropóloga e integro el equipo de trabajo de la doctora Liberatori. Aquí intentaré dar cuenta de la perspectiva interdisciplinaria que expresamos en la sentencia del caso Sandra. Vamos a pasar a un apartado que se llama Darwinismo social. Este apartado tiene este título a partir de una visita que realizó la doctora Liberatori a la Biblioteca Nacional, donde vio imágenes de los pueblos originarios a tamaño prácticamente real. Las imágenes que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla son similares a las que ella vio en esa oportunidad. Estas imágenes se enmarcan en el darwinismo social, que es una teoría pseudocientífica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se pensaba que la sociedad humana estaba regida por la teoría evolutiva, más específicamente en la idea de Herbert Spencer sobre la supervivencia del más apto, ubicando en el estrato superior al hombre ario y por debajo de él, como menos evolucionados, a otros miembros de la sociedad humana, como por ejemplo los pueblos originarios, las personas con diferente color de piel, las mujeres, sirviendo esto de fundamento para teorías racistas. El darwinismo social fue el disparador para pensar la cuestión animal y nuestra relación con Sandra específicamente y con los animales en general. Además, pensando en cómo fue cambiando el paradigma científico y cómo se abandonó el darwinismo social, nos sirvió de ejemplo para dar cuenta de cómo la sociedad construye los modos de clasificar y cómo estos responden a un momento histórico particular. Ahora vamos a pasar a un apartado que se llama desnaturalización o deconstrucción de categorías o modos de pensar. Como veníamos diciendo, todo modo de clasificar y categorizar el mundo es una construcción social.
y dichos modos de clasificación responden a una manera particular de apropiarse de la realidad. La imagen que estamos viendo da cuenta de cómo nos podemos desarmar y de esta manera ver de qué manera nos podemos entender y deconstruir. Por lo tanto, lejos de ser naturales, homogéneas, estáticas, las categorías son esencialmente dinámicas, heterogéneas y cambiantes de acuerdo al contexto social que las ha producido. Las modificaciones que pueden sufrir determinadas categorías a lo largo de un periodo sociohistórico y el hecho de que una misma categoría puede ser conceptualizada de diferente manera en un mismo periodo según diferentes sociedades o grupos sociales son signos precisamente del carácter social de las mismas. Según Darío Strangreiber, filósofo argentino, el filósofo francés Jacques Derrida desarrolló la noción de deconstrucción. Derrida sostiene que no hay nada por fuera del texto, es decir, que todo está mediado por el lenguaje, por lo tanto es una construcción humana. Nada hay fuera del texto y si lo hay, lo puede ser, no puede ser nada para las formas de conocimiento nuestras. Las imágenes que podemos ver en este momento en pantalla del árbol y de la cebra están formadas esos dibujos por palabras y de esta manera puede ser una manera más visual de entender esta noción de Derrida. Lo que Derrida señala se puede pensar en relación con el derecho, con la relación del derecho con la justicia. Todo sistema de derecho es deconstruible, pero la justicia es indeconstruible. Todo derecho es deconstruible cuando mostramos sus intereses, decisiones y arbitrariedades. La justicia, en términos absolutos, es imposible. Es imposible ya que no se puede conciliar todas las subjetividades, todos los puntos de vista. Derrida dice que, por ejemplo, los pensamientos binarios son deconstruibles, ya que los opuestos se contaminan, se mezclan y se ambiguan, y señala que lo que los diferencia es una decisión política, una cuestión de poder. Por ejemplo, en la relación naturaleza-cultura, que se presentan como opuestos, todo lo que hay en la naturaleza está comprendido por el humano, en términos culturales, y nada de lo que hay en la cultura no está hecho de naturaleza. Tanto la filósofa Judith Butler como la filósofa Mónica Cragnolini coinciden, a mi modo de ver, en el modo de analizar las maneras en que los humanos nos pensamos y cómo pensamos al otro. Las dos coinciden en que este otro no solo serían los animales que no tienen derechos por no ser criaturas biológicamente comparables o asimilables a los humanos, sino también todo humano al que no se lo considera como tal, ya que no es reconocido por las normas dominantes. De esta manera se establece que hay vidas que son más dignas de ser vividas que otras, tanto humanas como no humanas. Reflexionando, podemos ver de qué manera se abandona el maltrato a los animales y las ideas que los sustentan, siendo que son seres sintientes, de la misma manera que fueron dejadas de lado las teorías que fundamentan el racismo, como la que veíamos de darwinismo social. Ahora nos vamos a centrar más, como bien dice la Filmina, en la relación naturaleza-cultura. En la relación naturaleza-cultura hay varios modos teóricos de analizar dicha interacción, y por estas investigaciones podemos dar cuenta que existen diferentes modos de relacionarnos con la naturaleza, y no todos los modos de relacionarnos conllevan exterminio, extractivismo o desposesión, como la que nos tiene acostumbrados la sociedad occidental en la que vivimos. Podemos ver en pantalla una fotografía del hábitat de una población del Amazonas, y cómo también se está depredando ese hábitat por el hombre occidental. Ahí en la parte, yo la tengo a la derecha, está el hábitat depredado de esta comunidad. El antropólogo francés Philippe Descola ha estudiado en profundidad la relación de la naturaleza con la cultura, tomando el caso de la sociedad achuar, grupo jíbaro que vive en el Amazonas. Como fruto de esta investigación, ha llegado a la conclusión de que la naturaleza no es pues ni doméstica ni domesticable, es simplemente doméstica. La relación naturaleza-cultura se deja ver como un continuum, es decir, que no hay una ruptura ni una dominación de una esfera sobre otra. Los achuar conciben el trabajo como una relación permanente con un mundo dominado por espíritus que hay que seducir, constreñir o apiadar mediante técnicas simbólicas apropiadas.
Ellos conciben la caza como una empresa que consiste en descubrir seres que se ocultan y matarlos con el fin de comerlos. Y el cultivo de los huertos, por su lado, busca mantener seres que podrían desaparecer repentinamente, evitando ser matados por ellos antes de que sean consumidos. Los achuar dan a la naturaleza propiedades sociales, y de esta manera existe correspondencia entre los modos en que se trata a la naturaleza y los modos en que se trata al prójimo. Los procesos de explotación del medio es concebido por los achuar como un modo diferente de comportamiento social. La distinción entre la caza y la horticultura se alimenta de una oposición entre dos tipos de sociabilidad: la maternidad consanguínea ejercida por las mujeres sobre las plantas cultivadas y la seducción de los animales afines a la que se aplican los hombres. Descola desarrolla la idea de bien vivir entre los achuar, ya que en esta sociedad la piedra angular de una vida armoniosa es sin duda alguna la paz doméstica, dado que viven en un estado casi de guerra permanente. Desde un punto de vista económico, uno de los criterios del bien vivir es lograr asegurar el equilibrio de la reproducción doméstica, explotando solo una pequeña parte de los factores de producción disponibles. El autor señala también que las poblaciones que habitan el Amazonas, aún transformando de modo duradero el entorno, no alteraban, en cambio, sus principios de funcionamiento ni sus condiciones de reproducción. Lo que nosotros llamamos naturaleza es aquí objeto de una relación social. Al convertirlo en una prolongación del mundo familiar, se convierte en algo verdaderamente doméstico hasta en sus reductos más inaccesibles. La mayor parte de la sociedad de cazadores manifiestan el respeto a los animales, lo que garantiza su connivencia. Por tanto, hay que evitar las masacres, matar pero limpiamente y sin sufrimientos inútiles, tratar con dignidad huesos y despojos, no ceder a las fanfarronadas. El antropólogo sueco Kaj Argem estudió a la sociedad macuna, que también vive en el Amazonas, y sobre ellos dice que en lugar de proclamar la superioridad de la humanidad sobre todas las demás formas de vida, legitimando así la explotación de la naturaleza por los humanos, la ecocosmología macuna destaca la responsabilidad de los humanos hacia el medio ambiente y la interdependencia de la naturaleza y la sociedad. Ellos sostienen que se debe mantener y reproducir la totalidad interconectada de los seres que constituyen el mundo viviente, es decir, que se debe mantener el mundo. Sobre lo dicho, hasta aquí, quiero hacer la salvedad de que no pensamos a los miembros de los pueblos originarios desde la óptica del buen salvaje, ya que se puede dar cuenta de elementos de la vida social con la que podemos o no estar de acuerdo o no compartirla. Esas cuestiones podrán ser analizadas en otra oportunidad, pero lo que se desea hacer hincapié aquí es en que es posible tener otra relación con la naturaleza y con los animales que permita una coexistencia armoniosa. Sobre nuestra relación con la naturaleza y los animales, Darío Strandschreiber trae nuevamente a Derrida, quien en su elaboración de la noción de otro, llega a señalar que en Occidente al otro se lo come, pensando al animal como el otro más extremo. Para concluir, diré algo que se señaló en la sentencia. El derecho, como toda categoría y modo de clasificar y ordenar la vida cotidiana, es una construcción social. Partiendo de esta base, sostenemos que quienes deben ser los beneficiarios de ciertos derechos y quienes no, es un aspecto que puede ser modificado. Entender y darse cuenta de que los modos de categorizar y clasificar encierran relaciones de poder específicas que a su vez pueden provocar relaciones de desigualdad, dominación y sometimiento de seres vivientes. Nos permitirá la posibilidad de cambiar ciertos modos de ver y actuar sobre nuestra vida cotidiana y sobre la vida de los otros humanos y no humanos. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados todos aquí por la presencia, nos han dicho, de gente de Uruguay, México, Brasil, además de todo el país, lo cual nos ha puesto muy nerviosos también. Bueno, esta invitación que nos ha hecho el doctor Romero y que desde ya agradecemos con mucha emoción,
especialmente también en esta fecha, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Como digo, esto constituye una gran oportunidad para acercarles algo que en estos tiempos he descubierto con mucho interés para el análisis de la relación de los humanos y los animales, y que tiene como eje esto que Lucía explicaba muy bien, la mirada deconstructiva, es decir, esa perspectiva y práctica que nos hace ver detrás de lo que damos por sentado, que hemos naturalizado, como por ejemplo que los animales son seres inferiores y que el Homo sapiens es una especie superior a la cual ellos han venido a existir solo para su utilidad y provecho. La deconstrucción se basa en los avances de la ciencia, por caso, al traernos ese concepto disruptivo de la sintiencia animal. Como se sabe, la sintiencia tuvo su consagración científica a partir de la Declaración de Cambridge del 2012, en ese encuentro realizado en Gran Bretaña bajo el auspicio de Stephen Hawking. Ahora bien, en esa declaración se estableció que evidencias convergentes indican que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, el peso de las evidencias indican que los humanos no somos los únicos en la posesión de esos sustratos neurológicos que generan conciencia. Quiero recalcar la utilización lingüística de esta declaración acerca de la convergencia y del peso de las evidencias científicas de esto del 2012. No obstante, nos preguntamos, ¿por qué les sometemos, les extinguimos, les torturamos en experimentos o en espectáculos? O sea, estamos sin ningún respeto hacia esa condición de sintiencia por la cual sufren igual que nosotros. Esto más allá de que amemos o no amemos a los animales. Esa no es la cuestión. Hay una frase de Montaigne que expresa mejor que yo lo que estoy queriendo decir. Aún situados en el más elevado trono de este mundo, es menester que nos sentemos en nuestro trasero. Es decir, esto nos coloca en lo central de lo que en esta oportunidad queremos decir. Ejercer una mirada deconstructiva con base en la biología y la filosofía para ver qué hay detrás de esos conceptos que creemos naturales, tales como que los animales son nuestro alimento, nuestra diversión y nuestro experimento. El caso Sandra reunió todas las características que nos describen a los Homo sapiens como una categoría de superioridad, dominación, sacrificio y utilización de los animales. En cautiverio y sometida a nuestro arbitrio para alegría supuestamente de niños y curiosidad de los adultos. Es sobre esta premisa que vemos la necesidad de adoptar una mirada deconstructiva. Las repercusiones internacionales del caso me mostraron que donde yo no veía otra solución posible, que era precisamente reconocerle a Sandra su derecho a ser persona, no humana, el mundo o vio algo peligroso o a la vez algo interesante. Ejemplo del peligro fue advertido por la revista Mundo Toro de España, que me declaró persona no grata para mucho orgullo mío. De lo segundo, me percaté cuando me contaron que en la Universidad de Lyon, en Francia, en las evaluaciones finales para la maestría en psiquiatría animal, se incluye el caso Sandra. Quisiera referirme, aunque sea someramente, y lo ha hecho muy bien recién Lucía, a esto de la deconstrucción. Es un concepto, como bien dijo Lucía, que proviene del filósofo francés Jacques Derrida, es de los 60, el discurso feminista lo ha puesto muy en alto, el concepto, y es esto de entender que deconstruir no es destruir, es permitir que lo diferente nos irrumpa en todo eso que nos ensimisma, es decir, todo eso que nos hace ser nosotros mismos. No sé si recuerdan, recién la filmina de Lucía
del hilo que tira del hombre y lo deconstruye. Entonces es desarmar, desenmascarar, para visibilizar qué es lo que está atrás, y que Lucía bien explicó que son, por supuesto, cuestiones de dominación y de sometimiento. La deconstrucción entonces traspasa los límites y podemos aplicarla a cualquier cosa de la que querramos hablar. Los animales no nos pertenecen, esa es la cuestión. Considerar que son seres inferiores es un concepto construido. Si anhelamos otra relación con los animales, hay que ir sacando las capas de esta cebolla por la cual los humanos nos erigimos en dueños del mundo. Para eso, deconstruir, como ya se dijo, es un ejercicio de desnaturalizar. Para la deconstrucción no hay nada natural que no sea la naturaleza. Ahora los nuevos estudios científicos sobre los animales nos permiten refundar la relación con ellos para dejar de vivir de ellos. Aclarado rápidamente entonces esto de la deconstrucción, paso a analizar desde una mirada deconstructiva tanto la biología como la filosofía y la antropología. Nos han dado elementos para sostener estos pensamientos. Me permito incursionar en esto, ya que no son mis ámbitos de formación universitaria de origen, pero no lo hago desde la soberbia de la ignorancia, sino porque en ambos campos, biología, filosofía y antropología, encontré en esos campos, en estos años, a partir de la sentencia del 2015, respuestas y fundamentos que intuía cuando no tuve dudas que Sandrita debía ser reconocida en sus derechos, en consecuencia, resolver paliativamente acerca de su vida, como finalmente sucedió cuando fue trasladada a Estados Unidos. Desde luego que todo comienza con la pregunta ¿quiénes o qué son los animales? Pero aquí nuestro moderador, Ferrari, nos lo ha explicado hace unos meses, algo que definió como nada sencillo. No voy a incurrir en esa osadía. Lo cierto es que la idea de que somos excepcionales continúa bien viva en las ciencias sociales y entre ellas, desde luego, el derecho. Ni hablar de que tenemos un código civil que aún les define como cosas, como cuando ya nos explicó bien María José, nos están dando, tanto la filosofía como la antropología, nos están dando herramientas intelectuales para mirar esto de otro modo. En cambio, y como surge de la Declaración de Cambridge y de los libros, por ejemplo, de Frans de Waal, las disciplinas científicas avanzan sin retorno hacia una continuidad cada vez mayor entre nuestra especie y las demás. Así como hay quienes se dedican a profesiones artísticas, muchos científicos experimentan esa trascendencia, nos explica de Waal, mirando a un antropoide a los ojos y verse a sí mismo. Esa circunstancia me impidió ir a conocer a Sandra hasta bastante tiempo después de iniciado el caso. Precisamente temía a su mirada parecida a mí, algo que ya había experimentado con los gorilas del zoológico del Bronx en New York. Y claro que en esas miradas intuyo toda la injusticia a la que están sometidos y que nadie más parece percibir. Porque como dice la filósofa Mónica Craniolini, que también citó Lucía, sea en el zoológico o sea en el laboratorio, lo que un animal seguramente nos pregunta es, ¿dónde está mi casa y cómo llego a ella? Acerca de la mirada, de Waal afirma que cualquier científico nos podrá contar que su primer contacto visual con estos sujetos cambió radicalmente no solo su visión de los mismos, sino también la de su propio lugar en el mundo. Y precisamente este impacto fue lo que disgustó tanto a la reina Victoria de Inglaterra al verse reflejada en el antropoide que le exhibieron. Sintió cómo se le movía algo metafísico bajo sus pies. Al contemplar a los mismos antropoides, un orangutano o un chimpancé en el mismo zoológico, Darwin reaccionó de manera bien distinta, invitando a cualquiera que estuviera convencido de la superioridad del hombre a que fuera a echar un vistazo. Donde la reina veía una amenaza, Darwin vio una conexión.
Esa identificación, nos cuenta Deval, llevó a una joven primatóloga británica, Fiona Stewart, a hacer algo que nadie más había hecho antes: dormir en un nido de chimpancé en lo alto de un árbol. Esto me llamó poderosamente la atención porque cuando Sandrita llegó al center, las primeras noches hasta que hizo frío, dormía en lo alto del árbol más alto de su recinto, bajando puntualmente para su desayuno, como nos contaba Patty Ragan, la directora del centro. Aquí vivió en un lugar no solo escaso, sino condenada a nuestra bidimensionalidad. Cuando las autoridades, ante nuestro reclamo, nos dijeron que las sogas, un sustituto precario, pero algo al fin de un árbol, nos dijeron que eran costosas, acudimos a la empresa Buquebus, que donó los cabos náuticos, como me enseñaron a decir, que también alcanzaron para los chimpancés. Lo cierto es que la antropóloga Fiona Stewart dejó los binoculares, que era lo que se había hecho hasta entonces, y actuó, subiéndose al árbol, actuó deconstructivamente. Y eso le permitió descubrir algunas ventajas sobre dormir en el suelo. Por ejemplo, un sueño más profundo y padecer menos picaduras de insectos. Así es que sobre la base del estudio de las células fusiformes, la apuesta más segura, según Deval, es que los chimpancés y los bonobos están a la misma distancia de nosotros. Una estimación que anda por ahí, 98.8% de su ADN con ellos, aunque algunos cálculos lo reducirían a un 95%. En fin, en el libro de Franz de Waal, como les digo, que me fuera sugerido, cuya lectura me fuera sugerida por el científico investigador del CONICET, Alberto Konflikt, titulado El bonobo y los 10 mandamientos, se afirma que en contra de la visión sangrienta de la naturaleza que tenemos, los animales no están desprovistos de tendencias morales, lo que sugiere que la moralidad no es una innovación tan exclusivamente humana como nos gusta creer. Una mala para quienes aún creen que están en el trono de la vida. Los mamíferos son sensibles a las emociones y reaccionan a los necesitados. Y esa es la razón principal por la que convivimos con peludos de 4 patas y no con víboras y iguanas, porque nos dan y les damos afecto. La humanidad nunca dejó de encontrar justificaciones para considerarse un caso aparte, pero pareciera a la luz de los avances en estos conocimientos que esas justificaciones cada vez duran menos. No resisten el abordaje de la desnaturalización. La moderna neurociencia expresa libremente la vida emocional de los animales y nos dice que no hay una línea divisoria tan clara entre las emociones humanas y animales. Por ejemplo, la empatía, que también invade las políticas que tienen que ver con los animales a nuestro cargo. Un ejemplo, el debate sobre la castración de los cerdos que en muchos países se hace o se hacía sin anestesia. Una justificación era, no tenemos idea de lo que sienten, o mejor dicho, ¿qué nos importa si sienten? En un encuentro académico, lo describe esto Deval, se les proyectó a quienes sí pensaban, y luego de la escena del cerdo sometido a la castración sin anestesia, causó tal conmoción chillando sin parar minutos interminables, que al final los hombres presentes se habían quedado pálidos, sentados con las manos firmemente encajadas entre sus piernas. Aclara Deval, una cuestión semántica no menor. No le gusta usar palabras distintas en lo que respecta a las emociones, según se trate de animales o humanos, porque en esto le reclaman, digamos, estar incurriendo en antropomorfismo. Él le responde, los que afirman que los animales no son personas tienden a olvidar que, aunque sea cierto, es igualmente cierto que las personas somos animales. Como sostiene Temple Grandin, una persona autista, doctora honoris causa de la UBA, los autistas son inteligentes del mismo modo que los animales, es decir, un tipo de inteligencia diferente de la inteligencia general de la gente normal, dicho esto entre comillas porque es una palabra que no me gusta. Textualmente, dice Temple Grandin, mi amada Temple Grandin, la cuestión es que no sabemos
lo que pueden o no pueden hacer los animales. El hecho de que nos quedemos constantemente pasmados por aptitudes completamente nuevas para nosotros, que nadie tenía la menor idea de que poseyeran nosotros, tendría que indicarnos lo mucho que no sabemos nosotros. Por eso la opinión que tenemos aún acerca de los animales es comparable a la de los europeos cuando se fueron a colonizar África y de lo que pensaron e hicieron con esas poblaciones. O el Perito Moreno trayendo los indígenas para exhibición y curiosidad, y que surge de las fotos que encontramos, como contó Lucía, en la Biblioteca Nacional, y que me causaron un gran estupor, porque son la prueba de la cosificación que unos humanos hacemos con otros, con muchas justificaciones, por ejemplo, que son pueblos primitivos, pero sin sustento alguno científico ni ético. Yendo ahora más hacia el campo filosófico, mi primer contacto fue a través del Código Animal en Francia, publicado a comienzos del 2018, a modo de una recopilación normativa de la normativa existente en ese país, cuyo prólogo está hecho por la filósofa Florence Bourgat. En enero del 2015, ya lo dijo Noelia también, los franceses pudieron, porque fue un logro, no fue fácil, pudieron incorporar en el código francés la categorización de los animales como seres sintientes. Bien, allí en ese prólogo filosofal encontré estas preguntas que por supuesto se las hemos oído muchas veces a nuestro moderador aquí presente, Ferrari, acerca de ¿qué es una vida digna para un animal ante este animal Homo sapiens que se erige en el trono vital? También nos dice la filósofa acerca de no hacerlo sufrir, y en especial se pregunta, ¿por qué los humanos preferimos a los animales muertos antes que vivos? Hoy no podemos dejar de agregar la pregunta, ¿qué estamos haciendo con la industrialización de los animales cuando una de sus consecuencias parece ser la actual pandemia global que nos aflige? Me niego, me resisto con el alma a juntar estas dos palabras, seres sintientes e industria. Antes, al pasar, mencioné a la filósofa argentina Mónica Craniolini, cuyo libro, Extraños Animales, publicado en 2016, conocí gracias a Soledad Barruti. Invito a conocerla, una activista muy profunda y muy conocedora, y que trabaja y presenta junto a cosas con el filósofo Darío Stahlheimer. Bueno, decía que ella me recomendó este libro, en donde encontré que esta filósofa dice que en el devenir existencial, para el humano siempre existen más posibilidades, mientras que los animales son confinados a unos lugares y forma de vida en que las posibilidades solo dependen de nosotros. Les fijamos el lugar, les organizamos su tiempo, su existencia, sus actividades. Sandra es exactamente un ejemplo de cada parte de esta afirmación. Hasta su propia existencia dependió de las personas del zoológico de Berlín, haciendo de ella un ser híbrido, ni de Sumatra ni de Borneo, confinada a un recinto de detención sin libertad alguna a nada, a alimentarse de lo que se da en cautiverio. Aquí nuestro moderador Ferrari puede explicarles muy bien cómo encontró a Sandra cuando se comenzaba el expediente del amparo y de todo lo que se trabajó para comenzar a mejorar en algo su existencia. La filósofa Craniolini, en busca de la reformulación necesaria de esta relación humanos-animales, hoy asimétricamente absoluta a favor del humano, utiliza un concepto que define como hospitalidad, bajo dos modalidades. Una hospitalidad, digamos, ser yo con el animal, ser nosotros con los animales, ser con. Y otra modalidad que ella denomina hospitalidad condicionada. Aquí entra la justicia y el derecho. Ella dice, una justicia para el animal o del animal, y un derecho para el animal o del animal.
Para mí, Sandra fue un caso de hospitalidad condicionada, en el sentido de justicia y derecho de ella, con un atributo que por su condición de ser sintiente solo tenía que hacerla cumplir. En resumen, una hospitalidad cercón, o bien una hospitalidad regulada a través del derecho, implicaría que finalmente los humanos reconoceríamos a los animales desde su diferencia, desde su entidad. Por eso el título del libro dice esos extraños, ¿no? Sabemos que hay otros extraños, ¿no? Los migrantes, los pobres, los indígenas, pero los animales son los extraños de los más extraños. Claro está, y quiero hacer una aclaración muy importante, que esta exclusión de los animales son los más excluidos, pero no los únicos. En un sistema hipercapitalista y patriarcal como en el que nos hallamos, como dice Piketty, también ciertos vivientes humanos pasan a ser extraños y por ende el justificativo del exterminio. Son las necropolíticas de las que nos habla el filósofo camerunés Achille Mbembe o la socióloga británica Lauren Berland. Se decide quién merece vivir, se decide que haya pobreza, dónde y para qué. Algo de lo que solo nos damos cuenta si deconstruimos a la pobreza como un hecho natural. La pobreza no es la Aconcagua, ni la lluvia, ni el sol. Es un concepto construido, como nos mostró Lucía con el árbol y la cebra. No puedo finalizar sin hacer mención aquí a la bióloga argentina, a quien descubrí por querer saber cómo había afrontado su primer discurso la princesita de Asturias de tan solo 14 años, cuando se realizó la entrega de los premios que llevan su nombre, equivalentes a los Nobel. El azar de esa curiosidad me trajo a esta Sandra Mirna Díaz, una investigadora del CONICET con un amplísimo reconocimiento mundial. ¿Qué nos dijo esta Sandra, en oportunidad del discurso en ocasión del premio que le fue conferido en octubre del año pasado? Dijo: la naturaleza es el tapiz de la vida del que formamos parte, que nos entreteje y nos atraviesa. Y esto no es simplemente una frase poética, indica lo que nos dice la más completa y actualizada evidencia científica. La naturaleza es fundamentalmente relaciones, es un construir y moler, rehacer siempre con los mismos materiales. Y en este maravilloso entremezclarse, el alquimista supremo son las plantas. Lo damos por sentado, pero cada día las plantas verdes llevan a cabo el increíble acto de transformar las moléculas inanimadas del aire, el agua y el suelo en vida para todo el planeta y también en alimento, cobijo e historias para los seres humanos. Por eso esta idea de que la naturaleza está afuera de nosotros, eso de que no tiene que ver con nosotros, lo dice Sandra Mirna Díaz, es en el sentido más cabal de la palabra una gran posverdad. Estamos inseparablemente conectados con la naturaleza desde siempre. Y hoy vivimos en un mundo mucho más conectado que en toda la historia, que no lo ha hecho más justo. La aspiración de consumir y acumular siempre más avasalla el derecho universal a gozar de una relación plena con el tapiz de la vida. Y esto sucede, dice Sandra, siguiendo las leyes de la física y la biología, porque si demasiadas hebras se devoran o se desechan en un sitio del tapiz, inevitablemente se producen rajaduras y agujeros en otros sitios del tejido. Y no estamos hablando de pocos agujeros. Cada vez hay más y están muy mal distribuidos en un proceso de injusticia ambiental global a una escala inédita. Proceso de injusticia ambiental global a una escala inédita. ¿Qué hacemos? Dice ella, nuestros estudios indican que hay muy poco tiempo y que va a ser muy difícil.
pero que aún estamos a tiempo de retejer este tapiz y de reentretejernos en él. Cada hebra es muy frágil, pero el tapiz en su conjunto tiene la robustez de los muchos, una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas. Sandra la orangutana es así una de esas fragilidades que la suerte quiso nos llamara para rehacer esa ínfima parte del tapiz de la vida que es ella. Muchas gracias. Bueno, la verdad, si tengo que expresar en palabras lo que significa esta charla, es la palabra, la única que lo puede sintetizar es conmovedora. Primero, porque a mí personalmente me deja enseñanzas de todo tipo, y cualquiera sea la edad que uno tenga, aprender es la manera de crecer. Y creo que esa es una de las pautas básicas del ser humano. Yo les agradezco particularmente a la doctora Elena Liberatori, que realmente tengo un aprecio y un respeto muy, muy grande, y a todo su equipo por haber participado en y haber engalanado este ciclo de conferencias del Programa Nacional de Tenencia Responsable. Dice protenencia activa y presente porque quisieron destruirlo en los anteriores 4 años y no pudieron. Acá estamos presentes en un Ministerio de Salud y no en una Secretaría de Salud, y a través de una plataforma que nos permite llegar a colegas y compañeros de trabajo y de ruta filosófica de toda Latinoamérica. Gracias, en serio. Yo te diría, Diego, si vos podés plantear las preguntas que ha hecho el auditorio, y por último será el moderador Ricardo Ferrari el que completará con las preguntas que surjan desde su óptica de la problemática. Bueno, muchos agradecimientos, felicitaciones en el chat a la doctora Liberatori y al equipo. También muy claro y realmente emocionante. Muy, muy agradecidos. Hacemos algunas preguntas. Algunas fueron mencionadas a lo largo de las disertaciones, pero bueno, vale la pena por ahí quizás repetirlas. Acá preguntan, ¿cuál fue la punta o el puntapié inicial para este novedoso fallo? ¿Una denuncia de un particular o de algún grupo animalista? Voy a subir la palabra. Creo que lo dijo Noelia, pero me parece que por ahí, claro, hay problemas y llegamos tarde. Sí, es un amparo iniciado por una asociación, no me acuerdo bien la sigla. Noé, ¿me podés ayudar? Porque vos lo pusiste en la filmina. Poli, poné de nuevo la filmina, que ahí están todos los datos. Lo dijo Majo, pero es AFADA, perdón, dijo Majo, perdón. Asociación de Funcionarios. Sí, está puesto allí y está aclarado que también es el doctor Gil Domínguez, un constitucionalista, profesor de la facultad, académico, en fin. Ahí está, ahí tenemos quiénes son la parte actora, como decimos los abogados, que inician el amparo por Sandra. Bien, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Bueno, preguntan si saben cómo está Sandra ahora. Sí, Sandra, ahora yo estoy muy al tanto porque estamos muy conectados con la gente del Center, particularmente con su directora, Patty Ragan. Me gustaría pasar acá un minuto, un aviso. Poli, pasemos lo del sábado 12. Muy oportuna la pregunta porque, miren, el Center donde está solo depende de donaciones y aportes privados. Ellos anualmente hacen un Open Day para que todas las personas donantes puedan
que hacen aportes económicos puedan ir a visitar el center, porque el center no admite visitas. Lógicamente, este año eso está muchísimo más restringido y entonces lo van a hacer de alguna forma virtual. O sea que este año, quien quiera ver cómo es el centro, porque va a haber videos y va a haber filmaciones y recorridos virtuales a propósito de esta subasta. Yo debo decir que también, además de tener una rama de Sandrita, tengo un dibujo, una acuarela hecha por Sandrita. Y así que Sandra está muy bien y el center siempre me va como anoticiando, porque de alguna forma yo siempre digo que dejé de ser su jueza, pero soy su madrina, porque hago un aporte en ese sentido. Y entonces, bueno, me siento su madrina y siempre me van teniendo al tanto. Y la última novedad era seguir cómo iba su relación con Jethro, y hoy es una relación ya formal, por lo cual yo les dije que me he convertido en suegra y di mi anuencia para que Jethro fuera la pareja de Sandra. Esto pueden verlo si quieren saber del centro, además de su página oficial y todo lo demás, pero ellos siempre publican cosas en Instagram. Así que es muy fácil porque es el cumpleaños de Sandra en febrero y entonces vimos cómo le festejaron el cumpleaños en febrero. Lógicamente tengo comprometida una visita para el momento que en ese sentido está totalmente abierta las puertas, pero bueno, no hemos podido concretarlo este año, así que esperemos que sea pronto. Quiero decir que sí fueron a visitar el center previo al traslado y al momento ya casi final de la decisión. Aquí Juan Martín, que está aquí presente, fue enviado por mí, un enviado diplomático que enviamos al center y ahí él pudo recorrer, filmar, pero toda esa información es una información que está reservada para nosotros. Y después, cuando ya, bueno, pasó ese momento terrible, terrible, esos días de padecimiento, acá nuestro moderador sabe cómo me encontraba y cómo sufría, porque era un vuelo de 14 horas directo y a la cuarentena de allá, de los Estados Unidos, bueno. Cuando ya finalmente ella ingresa al center, que fue el 5 de noviembre del año pasado, hacia principios de diciembre, aquí también, Juan Martín y Noelia fueron al center. Así que si quieren hacerles preguntas a ellos, que ellos puedan contar, ellos sí han tenido la vivencia de estar allá. Así que está muy bien, Sandra. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá preguntan varias preguntas relacionadas con el mismo tema. Si están siguiendo en la actualidad algunos casos similares al de Sandra, como por ejemplo el caso del chimpancé Cecilia de Mendoza. Nosotros o sea, nosotros solo podemos intervenir en los expedientes que nos son asignados por sorteo al juzgado, del cual soy titular. Yo no puedo, digamos, puedo buscar información como cualquiera de los asistentes aquí, a nivel periodístico, por ahí, no sé, ponerme en contacto con la colega y de ese modo, pero yo no tengo otra información que la misma que puedan poseer ustedes, porque no me corresponde a mí monitorear, estar al tanto como lo estoy con Sandrita. Bien, muchas gracias. ¿Qué influencia tendrá este fallo tan trascendental en el tratamiento de la reforma de la Ley 14346? Noé, ¿te animás a responder? ¿O Majo? Estás muteada, Noé. Sí, no, estaba viendo si Majo, que había abordado la parte jurídica, quería hablar. En realidad, yo no seguí tan detalladamente el debate, pero tengo información directa de que no estaría influyendo mucho en la modificación de la ley,
que no es una modificación que dé un gran avance. El doctor Ferrari puede saber más, que participó creo que de alguna de las reuniones que se hicieron en el Congreso. Tal cual. Sí, yo quiero aclarar algo. La sentencia en su momento a nivel de la Argentina no fue más que una noticia al pasar, ¿eh? La repercusión del caso vino en oportunidad de su traslado y creo que por esta circunstancia, porque imagínense, hay que estar ahí en las puertas de la bodega del avión, ver todos los preparativos de cómo se la llevaba. A la par de eso había unos lobitos de la isla, allá esa isla que está frente a Punta del Este, que estaban yendo a Dubái para un santuario y bueno, no quiero acordarme de las condiciones desastrosas en las que estaban, porque les habían puesto un plástico en el piso para que con las aletas, los veterinarios acá presentes sabrán bien, las aletas y las colas, los cachorritos así en las esquinas de esos cajoncitos precarios mojaran la aleta y la cola, eran 4, no los vimos que los alimentaran en toda la tarde, mientras nosotros allí en Ezeiza, como en el viaje ella no iba sedada, ni tampoco se le iba a suministrar alimento, durante toda esa tarde de preparativos estuvimos, yo misma también, suministrándole alimentos. Lo increíble era, porque hay estas cosas que son, bueno, como dice Temple Grandin, ¿no? Esto de que a nosotros nos sorprende, pero ellos ya son así. Increíblemente ella, 2 cosas. Al dejar el recinto del zoológico hizo algo que nunca había hecho, que fue limpiar un tubo en el cual había ahí en el espacio. Y en el entrenamiento para meterla en la caja que medía 1 metro por, no sé, 70 centímetros, era una caja, con 4 ventanitas así, todas absolutamente enrejadas, así que ver su mirada ahí, mientras yo me moría de nervios y diciéndole, gorda, te va a ir bien, porque en el zoológico le decían gorda a los cuidadores, gordita, te va a ir bien, ahora te van a llamar Honey. Ella, del recinto del zoológico, cuando sube a la caja, algo que no había hecho nunca se le había cerrado antes la puerta, ella levanta una manta de apego. Ella llega a los Estados Unidos como un niño con una manta de apego. La otra cosa es que esa tarde la vimos como desechaba, supónganse un kiwi, una cáscara, la echaba como afuera, eso que la caja tenía, ¿no? Para colectar. Pero era como que limpiaba ese escaso lugar en el que estaba, como si supiera que venían 14 horas de vuelo. Son cosas, bueno, tal vez explicables para los científicos alguna vez, y en alguna medida enternecedoras e inexplicables para mí. ¿A dónde iba la pregunta? Creo que arbolé, como Sandra. Me parece que me estoy yendo de árbol en árbol. Doctor Ferrari, no sé si quería hacer algún comentario. Sí, con el impacto de la reforma. No, que decía que acá en el país no lo tuvo y que solo fue a nivel mundial, sí. A nivel mundial tenemos una sentencia de un tribunal de la India, de 3 jueces de la India, muy, muy importante porque también hacen lo mismo y van más lejos. Dicen que tenemos que abandonar la legislación antropocéntrica y poner en las leyes a la naturaleza como centro, como tiene Bolivia y Ecuador en sus constituciones nacionales. Perdón, Ferrari. Sí, era sobre la sesión de consulta por la 14346. Pasó algo muy curioso, que de 100 y pico personas que fueron a exponer, solamente fueron 4 veterinarios. O sea, realmente iban a exponer militantes, afecto, pero en realidad había poca información científica. Y la otra cosa que me enteré hace unas semanas es que la reforma no se realizó. Si bien hubo un dictamen, no se trató y entiendo que perdió estado legislativo. Claro.
Bueno, gracias. Las últimas dos preguntas antes de pasar al doctor Ferrari. ¿La eutanasia y el derecho animal van de la mano? ¿A quién va esa pregunta? ¿Al doctor Ferrari? ¿Doctor Romero? En principio... Bioética es esto, ¿no? No es bioética. La eutanasia médica, en medicina veterinaria, tiene un antecedente muy largo y es una de las situaciones más complejas a las que puede un profesional bien nacido enfrentarse. De hecho, existen libros escritos sobre ese momento, existe hasta una asociación mundial de médicos veterinarios que determinó y determina y revisa permanentemente cuál es el momento de definición de consejo. Nosotros, a diferencia de la medicina veterinaria sajona, somos hijos de la medicina veterinaria francesa y de la medicina veterinaria europea, y somos más humanos que los sajones en ese sentido, más humanitarios que los sajones, y aconsejamos, pero le permitimos, digamos, la decisión al tutor del animal en cuestión. Lo que sí está desterrado conceptual y filosóficamente de la Argentina es la eutanasia como método de control poblacional, y justamente el sentido de la existencia de protenencia, mal que le pese a algunos malinterpretadores, es justamente la absoluta contrariedad contra la eutanasia como método de control de la población animal de la fauna urbana, entendiéndose por fauna urbana perros y gatos. De tal manera que, desde ya que la eutanasia de un animal sano, a mi buen saber entender, es un asesinato. Y yo también no logré entender por qué razón en la modificación del Código Civil no se introdujo 3 renglones que hubieran cambiado todo. Los animales son personas no humanas, sujetos de derechos, sintientes, sensibles y sufrientes. Con esto solo hubiéramos quitado la categoría de Dalmacio Vélez Sarsfield, que le ponía la categoría de semoviente, cosas que se mueven por sí. Nada va a poder cambiar si verdaderamente no logramos este cambio del Código Civil, ¿no? Yo quería agregar algo a esto mismo que está diciendo el doctor Romero, aplicado a, digamos, por un caso, hay una cuestión en la ciudad de Buenos Aires que está referida al maltrato del arbolado público. Y esta es otra cuestión en la que también se va rápido a, bueno, el árbol está con algún problema y no pensamos en curarlo. Yo leo la revista Jardín y me entero de que hay cirujanos de árboles, por ejemplo. Entonces, hay gente que se especializa en reparar y en curar, y otros que piensan que a cualquier problema la solución es matar. Me parece que ahí hay un eje, un parteaguas, que tenemos que tenerlo muy claro, porque, por ejemplo, con respecto a los árboles, y después de ver lo que nos dice Sandra Mirna Díaz respecto de las plantas y del mundo verde, esto de querer siempre como solucionar los problemas matando. ¿Qué estamos haciendo? No tiene que ser así. Decimos, la vida es lo más sagrado, pero a ver, lo usamos como un as en la manga. Cuando nos conviene es lo más sagrado. Y cuando no nos conviene, no, ni siquiera es vida. Así que coincido totalmente, doctor Romero. Me preocupa enormemente que esto haya perdido estado parlamentario, la posible reforma, y acá también creo que tenemos que pensar deconstructivamente, y esto yo lo tuve muy claro con la sentencia, cuando esta revista Mundo Toro de España me dijo y me dedicó eso, ese premio, porque es también lo que está en el debate de los franceses,
porque ellos no pudieron llegar a persona no humana, se quedaron con esto un poquito antes de seres sintientes y lo dicen los legisladores en el debate. Porque acá, como dicen los yanquis, follows the money. O sea, hay cosas en las que queremos avanzar, pero hay enormes intereses económicos. Imagínense los jeques árabes que juegan al polo, o mismo los ingleses, como usted mencionaba recién, una cultura más, parece que más dura, será por el frío, por el clima, qué sé yo qué, que por ahí el continente europeo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ya vimos, Temple Grandin es una persona que se a mejorar, entre comillas, Ahí la perdimos a la doctora en la conexión. Si se puede reconectar. Entonces, esta es la pugna, ¿no? Bueno, en esto, como dice Sandra, ahí le estamos escuchando, ¿no? entrecortado, Estamos muy mal doctora. en una escala muy. Bueno, a ver, a ver si se puede conectar de vuelta a la señal de la doctora. Una pregunta que está muy relacionada a lo que venía hablando, doctora, ahí está, de vuelta conectada, que está muy relacionada a estos intereses económicos. ¿Cree usted que en algún momento el derecho también reconocerá el derecho a la libertad y la no explotación a todos los animales, teniendo en cuenta que somos un país donde la ganadería es una de las principales actividades comerciales? Bueno, tengo en cuenta un poco esto que explicó Lucía hacia el final, digamos, de que hay culturas que compatibilizan, digamos, esto de la necesidad de alimentarse de un animal. No lo hago, pero bueno, es una posición que, digamos, en la sociedad estamos todos. Entonces, claro que ahí hay que ver dónde está el punto, pero yo creo que la respuesta está en esta circunstancia de que no logramos siquiera avanzar con una reforma de una ley de maltrato animal que tiene número 14.000. 14.000 quiere decir que es una ley de cuando yo nací prácticamente. O sea, es una ley muy vieja y no podemos salir de eso. Entonces, el reconocimiento de los derechos siempre es un paso muy importante, pero hay que tener en claro que para hacerlo eficaz necesitamos jueces, y los jueces son personas con sus principios, sus prejuicios, sus dogmas. Entonces, acá se necesitan muchas más cosas que el reconocimiento normativo, si bien es el paso inicial y necesario, más importante. ¿Cómo se equilibra después eso? Y bueno, eso va a surgir eventualmente del debate que se haga de una ley en tal sentido, ¿no? Yo puedo dar mi posición, pero no hacerme cargo de las otras posiciones con las que no acuerdo. Bien, muchas gracias. Doctor Ferrari. Estoy tratando, sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí. Bien, yo tuve el privilegio de seguir el caso casi desde el principio. Suelo insistir en que lo importante siempre es inesperado y esto la verdad que no me lo esperaba. Y a partir de las charlas que hemos escuchado hoy, vemos la cantidad de voces que tenían algo para decir sobre Sandra. Voces que construyen sus afirmaciones de maneras particulares. Entonces ahí ya se producía un primer problema. La afirmación del filósofo se fundamenta distinto que la afirmación del legista, se fundamenta distinto que la afirmación del antropólogo, ni te cuento la del biólogo, la del veterinario y así para adelante. Y resulta que en esta causa estaban todas las voces, inclusive las voces de los militantes. Entonces, quizás una de las enseñanzas que deja este caso es cómo hago para que todas las voces aporten. Y la doctora Liberatori le encontró una vuelta a este negocio. Convocó a un montón de especialistas y un nabo, el nabo soy yo,
que teníamos que decir cosas desde nuestros saberes y entenderes. Entonces, cuando el doctor Giudice y yo presentamos un documento hablando de la situación de Sandra en términos de comportamiento y sentiencia, ese documento estaba escrito desde las normas del consenso científico. La doctora tomó ese documento y se los mandó a los expertos mundiales del mundo, a los 3 que habían sido consultados por Skype, que devolvieron un segundo documento evaluando lo que habíamos hecho. O casualidad, así funciona el consenso científico. Con iba a decir quilombo, pero están grabando. Con todo esto de la vacuna, fíjense que cuando la revista Lancet publica la evaluación de una vacuna, esa evaluación fue analizada por otros científicos. Entonces, con ese sistema se logró compatibilizar los dichos de lo que voy a llamar ciencias biológicas con los dichos de la antropología, del legislador y de la filosofía. Creo que lo que hay por delante en el debate que debe dar la comunidad antes de producir ningún cambio, ninguna legislación, es lograr entender desde dónde dicen los que hablan y compatibilizarlo. La sentencia sobre el caso Sandra, yo la tomo como un ejemplo de estudio, porque hubo que escuchar a todos, hacer que dialogaran entre todos, no había dueños de Sandra, y de hecho, doctora, desde el momento en que salió la sentencia, ha evolucionado en el campo de la biología la teoría de la personalidad animal. Esa insistencia machacona de dejar de hablar de los orangutanes y hablar de Sandra, resulta que ahora tiene herramientas científicas específicas para determinar la personalidad de los seres en cuestión. Yo creo que hay que resaltar eso porque en el discurso, en las 4 exposiciones, con mucha generosidad, no han mencionado el esfuerzo que fue para todos los participantes compatibilizar todos esos discursos y lograr que llevaran a algo. No fue menor. Y creo que no tengo mucho más para decir. Bueno, yo quiero cerrar esta velada volviendo a agradecer a la doctora Elena Liberatori y a todo su equipo mi afecto y admiración, y también a mi amigo Ricardo Ferrari, vamos a decir la verdad, Héctor Ricardo Ferrari, todo mi respeto y mi afecto que tiene que ver con la concordancia filosófica con respecto a la visión de la vida. Espero que todos los participantes hayan quedado conformes. Quiero decirles que estas conferencias para nosotros son un esfuerzo importante, y también quiero agradecer a todo el equipo, la doctora Mariana Fragner, el doctor Diego Graif, que desde Córdoba coordina todas estas conferencias, y a todo el equipo de Jefatura de Gabinete de Ministros, que a través de la Secretaría de Comunicación permite la construcción de las distintas piezas comunicacionales, y todo el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación. Solo nos resta agradecerles profundamente. Para mí ha sido verdaderamente impactante y emocionante, porque tuvo todos los condimentos que uno necesita para que algo le mueva estructuras, y los queremos invitar, si es posible, Diego, para la próxima y última charla de nuestro ciclo de conferencias 2020. Lo retomaremos en abril del año que viene con un nuevo ciclo de charlas en esta actividad que ha llegado para quedarse en Protenesia. La charla o la conferencia... La conferencia de la semana que viene la da la doctora Paula Lescano, que tiene la desgracia de haber sido alumna mía en la Universidad Nacional de La Pampa. Esa es su única mancha curricular, pero luego ha hecho 2 posgrados relacionados con el uso medicinal del aceite de cannabis, y el doctor José Mazabó, diplomado también en prescripción de cannabis medicinal veterinaria en la Universidad de Caldas, Colombia. Los esperamos entonces, previa inscripción, en protenenciacapacita@msalud.gov.ar. Los esperamos entonces el próximo jueves
a las 19 horas, reiterándole profundamente el agradecimiento a todos los que están en este ciclo. Gracias y hasta la semana que viene. Una cosita, perdón, doctor. Antes, bueno, recordarle a los asistentes, como dijo la doctora Liberatori, bueno, hay un material que produjeron con el equipo, ¿sí? Que vamos a compartirlo con los asistentes de esta charla. Eso nada más, doctor, perdón la interrupción. Muchas gracias. Sepan que las charlas están grabadas y que este material va a estar en disposición para todos los que lo quieran recabar, y esta charla también va a ser subida próximamente en el curso de la próxima semana a nuestro canal de YouTube de Protenencia. Gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos, por favor, todos. Gracias. Muchas gracias.